Shalom, bienvenidos compañeros. Shalom a todos. Feliz tarde, ¿cómo han estado? ¿Cómo me le va? ¿Cómo están todos ustedes? Muchas bendiciones. Bien, saludos, don Lidman, qué alegría. Gracias. Mire, le quiero robar un momentico a Daniel para, junto con él, a todos los compañeros y compañeras, darles un gran agradecimiento en el nombre precioso de nuestro Dios grande y misericordioso, que sus oraciones han sido un fortalecimiento para mi espíritu y en este momento me siento mucho mejor. Por eso estoy aquí sentado, porque antes estaba acostado en una cama esperando reacción de las quimioterapias. Muchísimas gracias. Levanto la mano para bendecirlos y decirles gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, Daniel, muy gentil. Amén, amén. Amén, don Lidman. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿Cómo les bailan? ¿Cómo es, topa? Ay, corriendo, pero bien. Qué bueno era don Lidman por ahí. ¿Sí o no? Sí, súper chévere. Ya enfocarse en que ya pasó la prueba, ya está bien, gracias a Dios, y súper chévere, súper bueno. Eso. Hacía falta Sí. quien joda. Sí, un poquito. No, gracias a Shem que nos diga ayudando, por favor, a través de Rabbi Nachman y Rabbi Natán de Breslev, a tener éxitos totales a todos los que estamos juiciosos, enfocados en las enseñanzas de Rabbi Nachman. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción, Bestrata Shem, con el favor de Dios, de la carta 144 de Rabbi Natán de Breslev a su hijo. Entonces, esa carta fue escrita en 1843. El Reb Nosson falleció en 1844. Rabbi Yitzhak, o sea, antes de esta carta que vamos a leer, Rabbi Natán le escribió a su hijo para que se ocupara de la impresión del primer volumen de Likutei Halajot, el que tenemos acá. Pues hay unas variaciones, pero básicamente es eso. Es muy importante que tengamos en cuenta que vamos a empezar a estudiar Likutei Halajot y con Rabbi Meir el Kabaz estamos estudiando esa parte cuando Rabbi Natán de Breslev le estaba diciendo a su hijo Rabbi Yitzhak, hijo de Rabbi Natán, de que se ocupara pues de la impresión del libro. Lo estudiamos, pues, hablamos en el estudio pasado, de que el hijo de Rabbi Natán, Rabbi Yitzhak, era, como decir, el coordinador, el jefe del correo en Tulchin, y eso era también el banco. Entonces le quedaba muy fácil, pues más fácil, mandar la plata pues para los impresores, para que se imprimiera el primer volumen del Likutei Halajot, que es lo que vamos a empezar a estudiar a continuación. Y en ese momento, Rabbi Yitzhak, el hijo de Rabbi Natán, estaba pasando, digamos, por una confusión. Bilbulim. Todos pasamos por confusiones. Hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor y nosotros no podemos olvidar de cuál es el enfoque principal. Entonces, Rabbi Meir el Kabaz decía que la confusión es como una niebla
que no nos deja ver más allá. Y llega la imaginación, ay no, auxilio, ¿qué voy a hacer con este problema, con esta situación? Entonces que uno tiene que sacar con un bisturí, deja niebla y abrir un hueco, quitar la niebla. ¿Cuál es el enfoque? Entonces Rabbi Yitzhak estaba pasando por una confusión muy grande en ese momento y logró sacar el bisturí, abrir el hueco en la niebla y enfocarse en que se imprimiera el primer volumen de Likutei Halajot, porque lo que estaba pasando era a nivel personal, pero la impresión del Likutei Halajot es algo que ha servido para todas las generaciones después de Rabbi Natán de Breslov, incluyéndonos a nosotros, y por algo vamos a estudiar ese tremendo libro, pues, que es como estamos hablando, escribiendo, que el Likutei Halajot es cómo la Torá se conecta con las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslov. Y las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslov se conectan con nuestra vida. Es una forma excelente para nosotros que no somos judíos estudiar la Torá. Porque mene que Rabbi Nachman en Sijot Harán habla de que pues, las recomendaciones para estudiar Torá y son 30.000 páginas al año. Vamos a ver quién de nosotros estudia 30.000 páginas de Torá al año o que tengamos los libros disponibles. No. Entonces nosotros estudiamos las enseñanzas de Rabbi Nachman, de Rabbi Natán, de Rabbi Meir, de Rabbi Jonatán de Galet, y a partir de ahí ya sí vamos consiguiendo los libros, Bestrat Hashem, y ya vamos estudiando. Pero entonces él está muy contento, Rabbi Natán, Rabbi Nosson, Reb Nosson, porque ese era un legado para nosotros en la impresión del primer libro. Y entonces, el Likutei Halajot es una forma de conectar todas las áreas de la Torá con las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslov. El Likutei Tefilot es una forma clara de expresar las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslov del Likutei Moharán, pero se llama Tefilot, porque Tefilot son plegarias. Lo que nos enseña acá es que la plegaria se debe expresar de la forma más clara posible, ¿no? Cuando hablar ante Hashem tiene que detallar y hablarle pues todo lo que le tenemos que hablar, pero de una forma muy clara. Bueno, vamos a ver. Ya lo hablamos, lo que acabamos de decir. Listo. Entonces después seguimos hablando de lo que, o sea, para nosotros, bueno, digamos algo más práctico. Ya el tema que sigue en la carta de Alim Literujá. Nosotros, como tal, o sea, en la práctica, nosotros no somos judíos. Nosotros se nos cataloga como no ágidas. No, sí, ya empezó a joder. Vean, pues. Y entonces los judíos como tal, los judíos tienen un rab de alajá, un rabino de alajá.
y otro rabino de que la perspectiva espiritual, ¿cierto? Para nosotros, el rabino de la perspectiva espiritual es Rabbi Nachman de Breslev. Pero más, sin embargo, nosotros sí tenemos que tener un rabino de alajá. Entonces, el rabino de alajá es el que nos dice que es lo adecuado para hacer, pero de acuerdo al conocimiento que tiene de alajá, de Gemara, y por eso ese rabino se codea, está rodeado de los grandes de Israel. Entonces, para nosotros, ¿cuál es el rabino que es un experto en alajá, que es un posek? En alajá no ágida, al que le podemos preguntar cómo debemos hacer cualquier cosa, cómo debemos silenciar a don Lidman, con paciencia, o no lo silenciamos y dejamos que interfiera. Para nosotros, ¿cuál es ese rabino? Un rabino, pero vivo. ¿Cómo se llama la Lora? Rabbi Meir, que le podemos preguntar. Meir, no. Chalomarus, no. Ellos nos enseñan desde la perspectiva espiritual y judía. Ellos son judíos. Pero nosotros, ¿a qué rabino? Un rabino experto en alajá no ágida, pues me lo presentan porque yo no lo conozco. No tenemos, no hay. Entonces nos queda más fácil. Porque es bueno uno preguntarle a un rabino, pero el rabino tiene que ser un experto y un dayan, un juez en alajá, no ágida. Que voy a hacer un negocio, entonces, ¿qué hago? El rabino le responde, vea, según la alajá, según la Gemara, según lo que he escuchado de los grandes de Israel, esto y esto y esto, pero nosotros, ¿qué rabino tenemos? Pues digamos que sea un experto en alajá no ágida y que esté rodeado de los grandes de Israel y que tenga más conocimiento de Gemara. Pues sí, tenemos muchos rabinos que tienen más conocimiento que nosotros de Gemara, de alajá, pero que sea un posek, una autoridad. No hay. O sea, para abreviar el tema y para no alargarnos mucho, pues no tenemos. Los no ágidas como tales, no tenemos ningún rabino que se ocupe de la ley no ágida. ¿Por qué? Porque un rabino es judío. Si no es judío, no puede ser rabino. Eso también es parte de la ley. Entonces, ellos tienen la obligación, la prioridad y el enfoque de ocuparse de los otros judíos. O sea, ellos no van a ponerse a estudiar alajá y a ser una autoridad de alajá no ágida, viendo que hay judíos que tienen que consultarles a ellos, cómo hacen un matrimonio, cómo hacen una boda, que va a hacer un negocio. Entonces, ellos tienen que ocuparse de los judíos, porque eso es una mitzvah. Entonces, pues hasta el momento, mire que ahí hay como una sin salida, pues, porque un rabino tiene que ser judío. Y un rabino judío, que si es rabino es porque es judío, no puede ocuparse de nosotros, de uno llamarlo y preguntarle, ve, me pongo las medias rojas, me pongo las medias verdes, ve, qué decisión tomo, voy a hacer un festejo, voy a hacer un negocio, voy a casarme. No hay, realmente no hay. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo acá Rabbi Meir el Cabas en Likutei Halajot? Que así nosotros tengamos un rabino, o sea, digamos,
Rabbeinu Nachman dice, Rabbeinu Nachman tenía rabinos expertos pues, en la halajá, además de que él era un experto. Pero no digamos que Rabino Nachman, Rabbeinu, digamos que cualquier breslevero más abajo. Digamos, Abraham Sternhartz. Él tenía rabinos expertos en la halajá judía. Pero ¿qué dice Rabbeinu? Dice Hashem. Hashem conduce mi conducta y mis acciones en el próximo Shabbat. O sea, Rabbeinu Nachman tenía acceso a otros rabinos que eran expertos en la halajá, en la Gemara, y sin embargo le pedían a Hashem que lo condujeran, que Hashem lo condujera a Rabbi Nachman con la experticia que tenía de halajá, de Gemara, de Zohar, de todos los niveles de la Torah. Le pedía a Hashem que lo condujera, que guiara su conducta en el Shabbat. O sea, en el Shabbat hay muchas leyes para los judíos. Para nosotros los noajidas también hay otras leyes. Pero Rabbi Nachman le pedía a Hashem que le mostrara cómo tenía que conducirse en el Shabbat. O sea, primero Hashem, o sea, digamos que el rabino que es experto en halajá, experto en Gemara, es una copa, es un recipiente para recibir la verdad. Pero nosotros queremos la verdad verdadera, un recipiente más grande. Ese recipiente más grande es Hashem. Entonces, si usted tiene un rabino, pues excelente. Pues si es noaji, tiene un rabino al que le puede preguntar preguntas de halajá. Entonces, ¿para qué le va a preguntar a Hashem? Si ya tiene el rabino que le puede preguntar si le ponen las medias rojas, las medias blancas, o la sedaká, cómo la da, o el Iboedú, cómo lo hace, o el Tikkun Haglalí, a qué hora lo hace, el Shabbat, cómo funciona el Shabbat, no ágida y va a celebrar el Shabbat, cómo lo hace. Usted tiene un rabino que le dice eso. Excelente, ya va goleado. Entonces, ¿para qué le va a preguntar a Hashem? Primero, un rabino que tiene conocimiento, tiene más conocimiento de halajá que usted. Y tiene más conocimiento de Gemara. Tiene más conocimiento que usted. Él tiene el conocimiento de qué hay que hacer cuando usted no sabe qué es lo que hay que hacer. ¿No? Tiene conocimiento el rabino. Por ejemplo, una persona que se va a casar, bueno, ¿con quién me caso? ¿Me conviene esta pareja? ¿No me conviene? ¿Cómo celebramos la boda? ¿Qué hacemos? El rabino tiene más conocimiento que usted. Entonces, repetimos, tiene más conocimiento de halajá, tiene más conocimiento de Gemara y fuera de eso está rodeado de los grandes de Israel, o sea, de los grandes rabinos, de los poskim, de los mekubalim, cabalistas, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bacano que ustedes tengan un rabino que tenga eso, pero yo no lo conozco. De noágidas no lo conozco. Pero digamos que seamos judíos, si tenemos un rabino, digamos, nosotros todos somos judíos. Ahí sí tenemos un rabino que tiene más conocimiento de halajá, de Gemara, y está rodeado por los grandes de Israel, y le puede preguntar preguntas que son como muy delicadas. Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Bueno, una pregunta, ¿con quién me voy a casar? Y usted le puede preguntar a ese rabino y el rabino le va a decir unas cosas.
pero uno por dentro va a quedar con un vacío. ¿Será que compro esta casa o no la compro? ¿Será que este negocio me conviene o no me conviene? ¿Será que, no sé, muchas cosas que son como muy íntimas, como muy profundas? Una persona le puede preguntar a un rabino, y no estamos hablando en contra, pues, de los rabinos, no. Estamos diciendo que los novajidas no tenemos rabinos a quien preguntarle, los judíos sí. Pero puede que un judío le pregunte algo muy crítico en la vida, o sea, si toma esa decisión, la vida le va a cambiar totalmente. Y puede que le pregunte al rabino y va a quedar con un vacío, porque es algo muy profundo. El único que lo va a entender es Hashem. El único que lo va a entender es Hashem. Y a través de Rabbi Nachman uno puede conectar con Hashem. Entonces, no es porque uno no se exprese bien, no porque no le pregunte bien al rabino, tal cosa, la pregunta y le expresa lo mejor posible y súper claro. El rabino le da una respuesta. Y después de que le da la respuesta, queda uno como con un vacío, como algo por dentro que le dice, no, esa no es la respuesta que yo necesito. No era lo que quería oír. No era lo que quería oír. Uno cuando escucha la verdad, sabe que es la verdad. Pero hay veces que no es suficiente la verdad. Hay veces que lo que uno necesita es la verdad verdadera. La verdad verdadera. Entonces hay mucha gente que estudia Torah y son súper tesos y estudian Torah. Ellos tienen la verdad. Pero el único que tiene la verdad verdadera es Rabbi Nachman de Breslev. Hashem a través de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev nos enseña a hacer Itboedut. Así sea un poquito que uno haga, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, la hora excelente, 2 horas. Pero para uno obtener la verdad verdadera tiene que hacer Itboedut. El solo hecho de hacer Itboedut quiere decir que usted quiere escuchar la verdad verdadera. Y para nosotros, los novajías, en nuestro caso, es más cierto, porque nosotros no tenemos a quien preguntarle, solamente a Hashem. ¿Cómo hacemos para que esas preguntas le lleguen a Hashem y de verdad nuestras plegarias, todo lo que le pedimos a Hashem, le llegue a Hashem a través del Sadik? ¿Cuál es nuestro Sadik? Rabbi Nachman de Breslev. Entonces, ahí tenemos el ejemplo, pues, para ya empezar con el libro, pues, después de esta breve introducción, que el suegro de Rabbi Natán de Breslev era Rabbi David Tzvi Orbach. Era un gran erudito de la Torá, se sabía la Torá al derecho y al revés, y le había enseñado a Rabbi Natán. Entonces le ofreció un puesto de rabino en una ciudad y tenía muy buen sueldo, muy buen sustento. Si se hubiera dedicado a eso, ya no hubiera tenido que pensar más en la parnasá, pues en la parte económica. Y entonces fue y le dijo a Rabbi Nachman, Rabino, me ofrecieron este puesto de rabino, ¿será que lo acepto o no? Pues le digo, claro, acéptelo, pues si usted, su suegro, Rabbi David Tzvi Orbach, lo ha entrenado, le ha enseñado cómo es la halajá, qué es lo que tiene que hacerse, en tal situación se va a hacer esto, en la otra situación se hace lo otro, y por eso va a tener la parte económica resuelta, hágale. Y Rabbi Natán no quedó contento y se quedó como, no. Y entonces fue donde el rey le dijo, no, rey, pero dígame la verdad verdadera.
no, la verdad verdadera es que usted no debe aceptar ese puesto, porque entonces no le va a quedar tiempo para dedicarse a la programación que usted tiene para conectarse con Hashem. No le va a quedar tiempo para hacer el Isboedut, el Tikkun Haglalí, todo lo que tiene que... No le va a quedar tiempo y no va a poder acercarse a Hashem como usted quiere, porque usted es un alma muy especial. Y yo lo bendije a usted para que entienda realmente todas las enseñanzas mías y que las pueda explicar y transmitir al mundo. Entonces, si usted se dedica a ser un rabino por allá en tal ciudad para que todo el mundo vaya a preguntarle cada 5 segundos qué es lo que tiene que hacer, si hace esto o lo otro, no va a poder cumplir con su tajlit, con su misión, con el objetivo con el que fue creado. Entonces, eso es lo que, o sea, para nosotros es muy importante este concepto porque lo que vamos a estudiar ahorita, Dios mediante, vamos a seguir estudiando de Likutei Halajot, es algo que nos conecta con la Torá, pero también nos conecta con las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev, que nos conecta con las situaciones de nuestra vida. Nosotros empezamos a ver en el estudio las situaciones que estamos viviendo en este momento y nos da la capacidad de tomar una decisión, y es una decisión correcta. Tenemos que tener valentía, tenemos que tener emuná, tenemos que tener confianza, bitajón, pero si tomamos las decisiones de acuerdo a estas enseñanzas, que son las de Rabbi Nachman de Breslev, que están basadas en la Torá, ya no tenemos que preguntarle a nadie, sobre todo para nosotros que no tenemos a quién preguntarle. Entonces, esperemos un poco, mano, para que siga ahí, por favor, que ya termine. Y le doy la palabra a Osma. Bien, no, por eso, por ejemplo, este texto, este libro casi que se debe convertir en pues todo, o sea, es que es todo lo que hay acá. Pero este libro es fundamental para eso que vos estás diciendo, Daniel. O sea, este libro es un apoyo recurrente para temas espirituales pero no solo espirituales, también de lo mundano. Porque aquí encuentra uno la verdad bastante, que sea redundante. Están directamente los consejos del rey, de cómo uno manejarse en muchas situaciones, casi que en el día a día. Pero obviamente pues que ahí está pues como para la perspectiva judía, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que ir también aprendiendo lo que nos corresponde a nosotros. Lo bien decís. ¿Y cómo? Preguntándole a Hashem, haciendo Isboedut. Por ejemplo, aquí en Likutei Halajot, pues nosotros lo que pretendemos con la lectura y estudio de este texto es precisamente adentrarnos en temas muy profundos, pero explicados de una manera muy simple por Rabbi Natán, porque es que esa era la idea de Rabbi Nachman, o sea, que Rabbi Natán pusiera sus discursos de una manera de que le llegara a todo el mundo, a cualquier ser humano, sobre todo pues en esta época que era uno de los objetivos de Rabbeinu Nachman. Y como nosotros, por ejemplo, no hemos tenido, pues Dios quiso que nosotros naciéramos por aquí, que nos conectáramos en esta etapa de nuestras vidas con
la espiritualidad y que llegáramos al judaísmo y más precisamente a Reben Nachman. Entonces nosotros no hemos estudiado Gemara, Talmud, Mishnah, pues hemos hecho todos los estudios que hace un judío. Y aquí nosotros, digamos así, hacemos un estudio general. No es que nos vamos a volver expertos en todo ese estudio, pues, porque no es el propósito. Pero sí coger los mensajes principales que podemos aplicar a la vida diaria, aunque no seamos judíos. Porque nosotros también hacemos parte del objetivo final de la redención del mundo. Nosotros también estamos siendo partícipes de todo esto. Esto es muy valioso porque es que esto es apoyar a Israel. Apoyar a Israel realmente es hacer esto. Esto sí es realmente apoyar a Israel y cumplir también nosotros con nuestro propósito. Bueno, entonces, ¿no quiere usted leer la partecita de Rabbi Natán? Sí. Continuemos, vea. Acá hay un breve como, entre paréntesis, esbozo de lo que es la vida de Rabbi Natán, para que no lo dejemos sin leer, pero obviamente para los que estén más interesados está A través del fuego y el agua, 1 año y medio de estudio. Ahí está para que amplíen más el tema de Rabbi Natán. Entonces, sí. Regresas el micrófono, por favor. Gracias. Shalom, ¿cómo están? Shalom, shalom. Shalom, Brian. Bueno, vamos a empezar a continuar sobre el Rabbi Natán. Si no fuera por el Rabbi Natán, ni una página de mis escritos habría sobrevivido. Rabbi Nachman. Aunque menos conocido como el famoso mentor, la contribución de Rabbi Natán Esterhaz a la Hasidut de Breslov fue de importancia capital, siendo el principal discípulo y escriba del Rebbe Nachman. El Rebbe Natán registró todas las lecciones dadas por su maestro, publicó sus escritos y también compiló para las futuras generaciones muchas anécdotas personales y las conversaciones del Rebbe. Cuando luego del fallecimiento del Rebbe, la Hasidut corrió el peligro de disolverse. El Rabbi Natán por sí solo la mantuvo viva y permitió que creciera unificando a los Hasidim, volviendo a establecer la reunión de Rosh Hashanah en Uman y construyendo así allí un gran clois, una sinagoga. Fue maestro de muchos discípulos, visitó y ayudó a los Hasidim que vivían a lo largo de Ucrania y escribió cientos de cartas de aliento y plenas de ideas. De no haber sido por el Rabbi Natán, no solo no habríamos tenido ningún registro de las enseñanzas del Rebbe, sino que no habría Hasidut de Breslov en absoluto. El Rabbi Natán nació en Ucrania, en la ciudad de Nemirov, el 22 de enero del año 1780, que sería el 15 de Shvat del 5540. Su padre, el Rabbi Naftali Esterhaz, era un estudioso de la Torah y un acaudalado hombre de negocios. Siendo el mayor de 5 hijos, el Rabbi Natán fue un diligente estudiante en el Heder local, contrayendo matrimonio como era costumbre, a la edad de 13 años. Su suegro fue el Rabbi David Sid-Orbach, la autoridad rabínica más importante de Mohilet, Charograd y Clemenets, quien admiraba al joven estudioso, bendecido con una mente brillante, con una fenomenal memoria y con una gran dedicación a la Torah y a las Mitzvot. El Rabbi Natán era, de hecho, un valioso yerno. Luego de un tiempo, sin embargo, el Rabbi Natán sintió que algo le faltaba en su vida espiritual y se preguntó si el movimiento hasídico no podría inspirarlo. Su padre y su suegro eran ambos absolutos opositores a la Hasidut,
pero el Rabí Natán era curioso. Cuando su amigo Naftali le habló sobre un joven maestro jasídico que estaba atrayendo la atención en el pueblo cercano de Breslo, los dos viajaron a verlo. En ese encuentro, el Rabí Natán sintió que el Rebbe Nachman le estaba hablando directamente respecto a sus preocupaciones, alentándolos y apoyándolos. Volvió a Nemiró con nuevas fuerzas, seguro de que había encontrado a su mentor espiritual. Desde ese momento en adelante, el Rabí Natán aprovechó cada oportunidad para visitar al Rebbe Nachman. Se volvió su escriba y registró las lecciones del Rebbe. Daba de manera oral en los Shabbatot y en las festividades. El Likutei Moharan conteniendo 411 lecciones fue resultado de su colaboración. Aunque solo eran 8 años más joven que el Rebbe, el Rabbi Natán se impregnó siguiendo de las enseñanzas del maestro y siguió su vida en todos los aspectos de su vida. Con el pasar del tiempo, la familia del Rabbi Natán reconoció los cambios positivos que podrían percibirse en las midot y en la erudición de Torah del Rabbi Natán, y se aplacó su oposición a la Hasidut. Luego del fallecimiento del Rebbe en 1810, se le pidió a Rabbi Natán que se volviese el nuevo líder de los Hasidim de Breslau, cosa que rechazó. Solo hay un Rebbe insistió. Con su característica humildad, el Rebbe Natán introdujo un nuevo concepto en la historia de la Hasidut. En lugar de tener una sucesión de Rebbes, los Hasidim de Breslau solo tienen un Rebbe, el Rebbe Nachman. Como resultado, cada uno adherente de cada generación puede establecer una relación personal con el Rebbe a través de sus enseñanzas. Esta decisión, sin embargo, despertó los celos y el odio de la parte de los contemporáneos del Rabbi Natán, y los Hasidim de Breslau fueron vilipendiados y atacados. El mismo Rabbi Natán fue arrestado, puesto en prisión y exiliado en su hogar en Breslau debido a las falsas acusaciones de sus oponentes ante las autoridades rusas. Pese al sufrimiento, se negó a calumniar a sus oponentes y también logró mantener su esquema personal de estudio, componiendo constantemente nuevas ideas de Torah para su propio magnum opus, el Likutei Halachot. El Rabbi Natán estableció su propia imprenta para publicar los primeros libros en la producción de textos de Breslau: Likutei Moharan, Kitzur Likutei Moharan, Sipurei Ma'atzion, los cuentos del Rabbi Nachman, el Sefer Hamidot, el libro del Aleph Bet, Shmot HaSadikin, los nombres de los Sadikin, Shmot HaSadikin, los nombres de los Sadikin, y el Tikkun HaKlali. También escribió Haye Moharan Sadik, sueños, visiones, material bibliográfico y demás pertenencias sobre el Rebbe Nachman. Shevahei Besihot Haran, sabiduría y enseñanzas del Rabbi Nachman de Breslau, alabanzas y conversaciones y enseñanzas cortas del Rebbe. Likutei Etzot, consejo, el consejo del Rabbi Nachman sobre el servicio a Dios. Likutei Tefilot, el portal de la plegaria, plegarias originales basadas en las lecciones del Likutei Moharan. Likutei Halachot, colección de discursos, ideas originales sobre las leyes del Shulchan Aruch. El 20 de diciembre del año 1844, 10 de Teves del año 5605, el Rabbi Natán falleció en la ciudad de Breslau, dejando la Hasidut sólidamente establecida. El movimiento continuaría creciendo, primero en Europa Oriental, luego en Israel y después a lo largo y ancho del mundo. Hoy en día los judíos de todas partes están estudiando las enseñanzas del Rebbe Nachman, publicadas en muchos idiomas. Se reúnen en Uman cada año para pasar Rosh Hashanah con el Rebbe, en un encuentro que han asistido actualmente más de 60.000 personas. Las sinagogas de Breslau y los grupos de estudio que se encuentran en todas partes, a la vez que el estudio online ha llegado a todos los rincones del globo. Por todo esto y más, debemos agradecer a Rabbi Natán. Su visión, su determinación y sus incansables esfuerzos potenciaron a un movimiento destinado a cumplir con la promesa del Rebbe Nachman. Mi fuego arderá hasta la llegada del Mashiach. Amén, amén. Amén.
Bueno, entonces ahí todavía pues nos falta, digámoslo así, para ya adentrarnos, todavía estamos como en la ambientación porque no hemos empezado pues a estudiar pues los discursos como tal, pero es importante leer toda esta parte ¿cierto? Aquí nos vamos a empezar a ambientar pues en sí sobre que más profundidad, profundizando qué es el Likkutei Halajot, cómo abordarlo, cómo estudiarlo, ¿cierto? Entonces, vea, ¿Yo sobre el puedo conocer Likkutei, en qué página está eso? ¿En qué página está? estamos en bueno, esta página todavía no está 13 números romanos. En 13 números romanos, señor Littman. 13 Ah, en números romanos. Vea, esta partecita, aquí. Vamos a leer ahí, sobre el Likkutei ¿número Halajot. romano? ¿Número romano me dijo? Sí, señor, 13. el 13 en números romanos, sí, señor. Pero mire el título de lo que vamos a empezar a leer y verá que ahí ¿Cómo se ya llama? ¿Cómo se llama el título? sobre el Likkutei Halajot. Sobre el Likkutei Halajot. Sí, señor. Página. En números romanos es la página 13, don Littman. Muy amable. Gusto, don Littman. Entonces vamos a empezar digámoslo así, a ambientarnos más de lo que es Likkutei Halajot. Vamos a leer una pequeña introducción que es adaptada del libro El Castillo del Agua. Entonces, el Likkutei Halajot, que se puede traducir como colección de discursos, presenta las exposiciones de Torá del Rabí Natán de Breslov, 1780-1844, el principal discípulo y escriba del Rebbe Nachman de Breslov, una obra en 8 volúmenes en el hebreo original. El Likkutei Halajot en hebreo son 8 volúmenes en hebreo, pero cuando se desdobla, cuando se traduce al español y con todos los comentarios, eso es una obra pues monumental. Yo no sé pues cuántos volúmenes son, pero eso no los han sacado, no los han traducido, ni siquiera al inglés están traducido todo el Likkutei Halajot. Una obra en 8 volúmenes en hebreo en el original. El Likkutei Halajot explora la ley judía a través del prisma de las enseñanzas de Rebbe Nachman. Al mismo tiempo, la obra de Rabbi Natán es un comentario sobre las enseñanzas de su maestro y, no menos importante, una guía para su estudio. Es lo que hemos dicho aquí en varias ocasiones. Para poder entender un poquitico del Likkutei Moharán, de las enseñanzas del Rebbe, es obligatorio pasar por Rabbi Natán. Es obligatorio. Pues y más nosotros que no tenemos, como le digo, como le decíamos ahorita, el estudio de la Gemara, el estudio de la Mishnah, el estudio del Talmud, no somos expertos en ley judía, no tenemos el conocimiento del Sagrado Libro del Zohar ni demás, ¿cierto? Y tampoco tenemos, pues, guías rabínicas, ni mucho menos. El Rabí Natán se encontró con el Rebbe Nachman por primera vez a finales del verano del año 1802 y pronto comenzó a transcribir las lecciones orales de Torá del Rebbe. El Rebbe Nachman elogió su capacidad y rápidamente reconoció que el Rabí Natán sería quien iría a preservar y a transmitir para las generaciones futuras los senderos de su maestro en el servicio a Hashem. Aquí hay una nota 2 que a mí me parece ya que es importante que empecemos a estudiar ahí siguiendo las notas, ¿verdad? Eso está en el libro Sadik, en la enseñanza 367, y también en la biografía de Rabí Natán, que es A través del fuego y el agua. Poco tiempo después, el Rebbe Nachman concibió otro proyecto para el cual el Rabí Natán estaría capacitado de manera única.
El Rebbe quería que su discípulo más cercano generara sus propios Hidushei Torah, es decir, sus ideas originales de Torah. En algún momento del invierno del año 1803, el Rebbe comenzó a prepararlo para esta tarea. Además de que el Rabbi Natán debía andar con una de las lecciones del Rebbe Nachman, esa es la nota 4. Se afirma en Sabiduría y Enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslov, en la enseñanza 297, que el Rebbe nos solía hablar mucho sobre cuánto quería que pusiéramos en práctica las lecciones que él había revelado. Esto es, andar con una lección, fundamentar durante un tiempo todo nuestro servicio y acercamiento a la conciencia de Hashem en una lección, tomar la lección y buscar su consejo práctico, seguirlo durante 2 o 3 meses, utilizándolo para fortalecer nuestra devoción y temor a Hashem. Debemos orar a Hashem y rogarle para que nos ayude a ser dignos de alcanzar el ideal establecido en esa lección. Cuando se ha completado una lección, se debe trabajar en otra. Así se debe continuar hasta haber completado cada lección. Feliz aquel que lleva a cabo esto. Nosotros tratamos de seguir ese consejo. ¿Con cuál lección? La lección 24. Si no llevamos 2 o 3 meses, sino que llevamos como 2 o 3 años. Pero algo se nos va quedando. Ahí vamos después con la ayuda de Dios adentrándonos en otras lecciones. El Rebbe instruyó a Rabbi Natán para que estudiara el Shulchan Aruch de manera asidua, cada día. En el verano siguiente, el Rebbe expandió su directiva aconsejando a Rabbi Natán para que se embarcase en un estudio serio de las enseñanzas cabalísticas del Arizal. Entonces, en el Shabbat Hanukkah del año 1804, poco más de 2 años después de que Rabbi Natán se uniese por primera vez a los seguidores de Rabbi Nachman, el Rebbe lo alentó abiertamente a que comenzara a desarrollar sus propios Hidushei Torah, sus ideas de Torah. El Rabbi Natán comenzó a hacerlo, aunque solo en su pensamiento, hasta que un año más tarde el Rebbe Nachman lo instruyó a comenzar a registrar sus ideas. A lo largo de 40 años, el Rabbi Natán compuso los cerca de 550 discursos que componen el Likutei Halachot. Y dice en la nota 5, varios de los discursos del Rabbi Natán fueron confiscados por el gobierno y nunca fueron devueltos. Está en A través del fuego y del agua, en el capítulo 35, y en el apéndice B, en la página 243 más adelante, en este mismo. Basando sus ideas en las lecciones de Rebbe Nachman y utilizando las leyes del Shulchan Aruch como el trampolín para sus exploraciones, el Rabbi Natán fue capaz de descubrir las diversas conexiones entre las enseñanzas místicas y prácticas de la Torá de una manera absolutamente original. También incorporó en sus discursos varios temas de las porciones semanales de la Torá y, en sus discursos más largos, las diversas porciones semanales mismas, al igual que el tema del día. Los temas cotidianos que lo afectaban a él, a sus discípulos, a su comunidad o incluso al mundo en general. Así sea al tratar un concepto de la lección del Rebbe Nachman, una halajá del Shulchan Aruch, una festividad del calendario judío o las noticias del mundo. El Rabbi Natán era capaz de derivar de allí nuevos fundamentos y consejos prácticos en el servicio a Hashem. El Likutei Halachot atraviesa las 4 secciones del Shulchan Aruch y sirve como la fuente primaria para comprender las lecciones del Rebbe y cómo aplicarlas de manera práctica. Los Hasidim de Breslov siempre han considerado los discursos del Rabbi Natán como la lente más clara a través de la cual percibir las enseñanzas de Rebbe Nachman en su Likutei Moharan. En estilo y contenido, el Likutei Halachot es una obra única. El Rabbi Natán entreteje de una manera maravillosa conceptos provenientes de todas las ramas de la Torá, en los 4 niveles del estudio de la Torá. Peshat, que es el significado literal, Remex, el significado alusivo, Drosh, el significado homilético, y el Sod, que es el significado esotérico o cabalístico. Fue capaz de lograr esto debido a que poseía un conocimiento enciclopédico de la literatura de la Torá,
es decir, el Tanaj, la Mishnah, la Gemara, el Midrash, los Poskim, que son los legisladores, la Kabbalah y la Hasidut. Con esto, el Rabbi Natán logró conectar el alma de la Torá, es decir, su dimensión mística, con su cuerpo, su dimensión externa, es decir, la dimensión alágica y práctica. Esta comparación con el alma y el cuerpo no debe ser entendida como una trivialización de las enseñanzas alágicas y prácticas de la Torá, que son fundamentales, como el Rabbi Nachman afirma en el Likutei Moharan 1.52 y en otras instancias. El mundo fue creado para que pongamos en práctica la voluntad de Hashem, en particular con el cumplimiento de las mitzvot. Cada discurso está dividido en diversas secciones. El Rabbi Natán comienza generalmente su discurso con una cita o una paráfrasis de la halajá de Shulchan Aruch que está por explorar. Otras veces presenta simplemente el tema. En la primera sección introduce los conceptos claves de la lección del Rabbi Nachman o de las lecciones que son directamente relevantes a su tema principal. Ocasionalmente reserva uno u otro de esos conceptos para más adelante en el discurso, luego de familiarizar al lector con el contexto necesario en el cual comprenderlo. Comenzando con la segunda sección en la mayor parte de los discursos. El Rabbi Natán introduce sus propias ideas originales. Es aquí donde aprendemos cuál es el objetivo del Rabbi Natán y por qué ha conectado esta halajá del Shulchan Aruch con esa enseñanza del Rebbe. En las secciones siguientes se va desarrollando el cuerpo del discurso cuando el Rabbi Natán demuestra cómo los conceptos del Rebbe iluminan el significado profundo de la halajá. Al construir sus discursos, el Rabbi Natán hace un uso considerable del mismo proceso de asociación empleado copiosamente por el Rabbi Nachman en sus lecciones. Entonces dice aquí, el Rabbi Natán oyó que cierta vez dijo el Rabbi Nachman, mis enseñanzas de Torah están construidas totalmente de Bejinot. Está en Sadik número 350. Entonces nos van a enseñar un poquito qué es el término Bejinot. Al construir sus discursos, el Rabbi Natán hace un uso considerable del mismo proceso de asociación empleado copiosamente por el Rabbi Nachman en sus lecciones. En el centro de esta interpretación, que es una analogía y comparación, se encuentra el mecanismo exegético conocido como Bejiná. Entonces aquí nos enseña que Bejiná es un término que se puede traducir de diversas maneras. Se puede traducir como es un aspecto de, y contextualmente es un concepto o una dimensión. Entonces, por ejemplo, acá dice, para A es Bejinat de B. Hemos decidido recurrir a formulaciones lingüísticas incluyendo el concepto de corresponde a, se relaciona con, es un paralelo de, es un sinónimo de y demás. Está conectado. Exacto, un conector. O sea, Bejinot es plural y Bejina es singular. Sí. Singular. Entonces, es como cuando uno estudia algo y se conecta con otra enseñanza, o con la vida práctica, o con las situaciones. Usted estudia algo, no, que estudié, que hay que hacer plegaria para tener éxito. Y usted está en una situación y no sabe cómo tener éxito, pero estudió, estudiar, hacer plegaria es una clave para tener éxito. Entonces, una vagina lo conecta a uno, ¿no? Esa es la esencia de las enseñanzas de Rabbi. Sí. Por eso es bueno, luego vamos a desarrollar un poquito más cuando ya entremos pues como en materia, y por eso es bueno tener un cuadernito y empezar a anotar aparte lo que son los conceptos. Porque, por ejemplo, lo que está diciendo Daniel, por ejemplo, Rabbi Nachman nos habla de un concepto
o sea, el lado de un concepto en una parte, pero en otra lección nos puede hablar de lo mismo, pero que es referido, por eso dice, esto se corresponde, o sea, eso es una vejina, o sea, un aspecto, o sea, que se corresponde, aquí puede que corresponda a algo, pero en la lección que sigue nos está hablando que corresponde a otra cosa. Entonces ahí donde luego lo vamos a desarrollar muy bien, yo sé que poco a poco lo vamos a ir todos entendiendo un poquito eso. Entonces por eso lo que queremos que vamos anotando, por ejemplo, todo eso en un cuadernito, lo que son los conceptos. Y luego vamos enlazando sí, es que esto corresponde aquí, aquí está en la A, pero se puede pasar aquí y corresponde aquí a la B y aquí a la C. Ese es el proceso de que nos quieren enseñar aquí, pero eso lo aprendemos es cuando empecemos a profundizar. No. El pensamiento de esto. ¿Dónde quedamos? Que me perdí. Arriba donde está Vegina, que dice el número 9 arribita. Entonces ahí sigue en el pensamiento de Breslo. Pero se lo digo. No, el pensamiento de Breslo, el término Vegina, habla de los conectores. Muchas gracias. Eso, muchas gracias. Eso es lo importante de tener los libros, vea. Listo. En el pensamiento de Breslau, el término vagina es usado para conectar palabras o ideas aparentemente disímiles, estableciendo una relación entre ellas de modo que A esté asociado con B. En términos más específicos, A y B representan dos conceptos complejos. Al afirmar que A es vagina de B, se indica que en virtud de una característica en común compartida entre ambos, los dos conceptos complejos pueden ser superpuestos, de modo que la característica adicional de uno puede ser vista también en el otro. En general, esta superposición es demostrada entonces trayendo como referencia una asociación bíblica o cabalística. Vamos a poner un ejemplo ahí como más claro. Pero sí. Sí, no, pero es Sí. importante. Por ejemplo, un concepto que es el desayuno. Y entonces usted el desayuno está conectado con los huevos revueltos. ¿Sí o no? Y los huevos revueltos están conectados con el desayuno. Usted habla de desayuno, usted piensa en huevos revueltos, ¿cierto? Y si usted habla de huevos revueltos, habla del desayuno. O lo mismo el chocolate. Bueno, digamos acá en Antioquia, no sé, el otro es como desayuno. Chocolate, desayuno. Desayuno, usted piensa en el chocolate. Es como... Sí. O la arepa. Aquí arepa, piensa en quesito y en mantequilla y piensa en desayuno. Son conceptos que están relacionados. Entonces uno tiene, así es que se estudia Breslau, ¿sí? Listo. Es asemejar una cosa con otra lo que da fe de la cualidad caleidoscópica de virtualmente todas las enseñanzas de Breslau. Otra característica definitoria del Likutei Halachot es lo que podría llamarse el estilo de improvisación del Rabbi Natán. En la mayor parte de las homilías y discursos hasídicos, el autor sigue un plan cuidadosamente establecido o una guía para desarrollar sus ideas de manera lineal. En contraste, el pensamiento del Rabbi Natán es lateral, un acercamiento intuitivo y así espontáneo, similar a la improvisación musical. El Rabbi Natán establece su tema y se embarca en una cierta línea de pensamiento. Luego vuelve hacia atrás, en general repitiendo el tema o parte de él, solo para empezar en una dirección nueva y fresca. Aún así, el discurso del Rabbi Natán siempre permanece sólidamente enraizado en la enseñanza del Rebbe Nachman, de modo que sus exploraciones son todas comentarios incisivos sobre las lecciones de su maestro. Sí, eso lo vamos a ver muy seguido, o sea,
parece que todo, que fuera, no, pero es que muy repetitivo, parece que todo fuera muy repetitivo y siempre dice, como se explicó más arriba, siempre dice eso. Eso es lo que pasa ahí, que leemos mucho cuando estudiamos Likutei Moharan, y lo vamos a ver también acá, es que dice, como se explicó más arriba. O sea, entonces ahí vuelve y él empieza, y pareciera como que es muy repetitivo, muy recalcitrante en una cosa, pero es precisamente haciendo eso, explicándonos el concepto desde otro punto de vista, para que tratemos de entender lo que nos quede más claro. En el Likutei Halajot, el Rabbi Natán también demuestra la naturaleza abarcadora y general de las lecciones de su maestro y cómo sus construcciones conceptuales dan luz a tantas otras facetas de la Torá. A través de esas enseñanzas comenzamos a detectar la sabiduría divina inherente a cada elemento de la existencia. Descubrimos la conexión de cada uno de los componentes de la creación con su creador y en particular el lazo especial que nosotros, como judíos, es textual, tenemos con Hashem. Bueno, ahí ya leímos esa parte. Si leamos esta partecita, es importante pues para que quede ahí en los videos. Entonces nos van a decir cuáles son las convenciones usadas en esta traducción. Esta traducción del Likutei Halajot al español incluye varios elementos para ayudar al lector en el estudio y en la comprensión del texto y de las ideas del Rabbi Natán. A continuación presentamos las convenciones y las guías que hemos establecido para facilitar este esfuerzo. Entonces aquí se ve. Con respecto a la halajá. La palabra hebrea halajá hace referencia en general a una regla de conducta de la ley judía. Los Hasidim de Breslov utilizan el mismo término para hacer referencia a uno de los discursos del Rabbi Natán en el Likutei Halajot. Para distinguir entre ambos, hemos utilizado la palabra halajá, en plurales halajot, en minúscula y en cursiva, para indicar una ley del Shulchan Aruch, y con mayúscula y sin cursiva cuando se refiere al término halajá para identificar el discurso del Rabbi Natán. La traducción. El discurso en hebreo original de Rabbi Natán se encuentra al comienzo de cada página del texto. Al traducir sus palabras hemos tratado de mantenernos rigurosamente fieles al original hebreo, tanto en sentimiento como en significado. Aún así, hay excepciones ocasionales, en particular cuando la sintaxis nos obliga a desviarnos de alguna manera. Otras excepciones para hacer notar incluyen la omisión de muchas referencias cruzadas, como por ejemplo, como se mencionó previamente o como se explicó más arriba. Pues aquí está lo que estábamos diciendo. Que el Rabbi Natán incluye en su texto. Para mantener el flujo del idioma, la mayoría de estas frases han sido reemplazadas por notas al pie o se han dejado sin traducir, apoyándonos en que el lector recuerde el tratamiento anterior del tema. Dicho lo cual, las directivas del Rabbi Natán de estudiar la correspondiente lección del Rabbi Nachman en el Likutei Moharan para comprender mejor los conceptos tomados de allí. No es meramente formal. Realmente quiere y espera que el lector mire allí. Entonces, mira, aquí es donde pues es, digámoslo así, el método para poder estudiar y entender un poquito es esto. O sea, cuando Rabbi Natán dice esto, o sea, cuando se topa uno con un párrafo en donde dice, vaya y miren la lección de Rabbi Natán, tal cosa, ahí es necesario parar, ir allí, mirar y estudiar. Pues y más que nosotros tenemos la ventaja de que el Likutei Moharan, la edición azul, viene con los comentarios del rabino Jaime Kramer. Eso es lo que ya es. En los otros libros está como la continuación o la conexión para poder entender más. No, más explicaciones, sí. Más explicaciones, sí. Cuando necesitamos hacer eso, es necesario ir para que quede más claro, sí. Eso es lo que es estudiar a profundidad.
Cuando el Rabí Natán presenta una idea cabalística con la frase, como es sabido, ello también ha sido en general reemplazado por las notas al pie, citando la fuente a la cual está haciendo referencia. La traducción del texto del Rabí Natán se presenta en negritas y la explicación en una fuente regular. Uno está aquí abajo. Ujú. Uno que está acá arriba está acá. Sí, vamos a leer esa nota que es importante. Se ha omitido de la traducción casi por completo el uso repetido que hace el Rabí Natán de la expresión Hash Shalom. Dios no lo permita. O sea, él en el original hebreo, casi que en cada renglón, siempre se cuida mucho de decir Hash Shalom, Dios no lo permita. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el editor es que aquí en esta traducción no lo utiliza. O sea, omite decir repetidamente esa frase. Bueno, que ocasionalmente aparece 2 y hasta 3 veces dentro de una sola frase. Puede arguirse legítimamente que esta expresión emocional está designada para otorgarle un aspecto oral al Likutei Halajot, la manera en la cual el orador compromete a su audiencia, algo que se pierde fácilmente en la palabra escrita, pero ello es algo que no es fácil de transmitir en una traducción. Bueno, respecto de los términos hebreos, aparte de aquellos más comunes, han sido traducidos allí en donde se presenta por primera vez, en el texto o en los versículos que acompañan. Los términos usados con frecuencia aparecen en el glosario. Explicación. La interpolación de texto en la traducción tiene la intención principal de aclarar para el lector lo que el Rabí Natán supone que éste conoce, pero quizás no. Esto puede tener la forma de una explicación tomada de la lección del Rebbe Nachman o de alguna otra fuente citada en el discurso. Alternativamente, la explicación puede ser el agregado de algunas palabras para conectar 2 ideas adyacentes o 2 párrafos. Eso se presenta con frecuencia, pues el Rabí Natán comienza en general un párrafo con DC, es decir, y esto es, suponiendo que el lector ha seguido su razonamiento y sabe lo que esto hace referencia. Finalmente, alguna interpolación en el texto facilita simplemente el flujo de la traducción. Los versículos. Al traer un versículo, el Rabí Natán cita en general solo aquellas pocas palabras relevantes a su interpretación exegética, el drosh. Claramente supone que el lector está familiarizado con todo el versículo, con su significado y con el contexto en el cual aparece. Si bien esto puede ser así para algunas personas, la mayoría de aquellos que estudien hoy el Likutei Halajot pueden beneficiarse con el agregado de información adicional. Con ese fin, hemos presentado el versículo completo, o lo más completo posible, junto con el párrafo en el cual aparece por primera vez en el discurso. Los versículos y los conceptos han sido traducidos aquí en base al contexto en el cual son citados por el Rabí Natán en su discurso. Como resultado, su traducción no siempre concuerda exactamente con la manera en la que han sido traducidos en la versión al español del Likutei Moharan del Breslev Resort Institute. Los pasajes completos. En algunos discursos del Rabí Natán, cita de un pasaje más extenso del Tanaj, en la Gemara o en el Midrash. Es común que interprete estos extractos parte por parte, en el curso de varios párrafos o incluso de varias secciones. Donde este es el caso, el pasaje ha sido presentado en su totalidad al comienzo, con una caja fuerte del texto. Hay un ejemplo de esto en la página 63 más adelante. Y las notas, más básicamente las notas proveen las fuentes de las enseñanzas citadas por el Rabí Natán, provenientes de la Gemara, del Midrash, del Zohar, etc., excluyendo el Tanaj, cuyas fuentes se presentan junto con los versículos. En sus discursos, el Rabí Natán suele hacer referencia a un cierto tema de manera sintética y confía en la familiaridad del lector con ese tema a partir de alguno de los otros textos de Breslev. Así, la segunda categoría de fuentes que se encuentran en las notas comprende referencias
a otros discursos del Likutei Halachot o alguna de las obras básicas de las enseñanzas de Rebbe Nachman, principalmente el Likutei Moharan, donde el mismo tema es tratado con mayor detalle. Las notas también proveen de información explicativa o adicional para conceptos con los cuales el lector puede no estar familiarizado, pero que son esenciales para comprender el discurso. Usualmente, aunque no de manera exclusiva, estos son conceptos y principios de las enseñanzas cabalísticas. Las referencias, todas las referencias cruzadas al Likutei Moharan apuntan a la traducción al español en 15 volúmenes del Likutei Moharan, del Breslov Resor Institute, con sus notas acompañantes. Las obras de Breslov que han sido traducidas al español por el Breslov Resor Institute son referidas por sus títulos en español, como por ejemplo Sadik, que en hebreo se traduce como Hayei Moharan. Entonces, los nombres de las obras básicas de Breslov han sido abreviados como sigue. LM significa Likutei Moharan y LH Likutei Halachot. Allí en donde se encuentran la expresión, la lección del Rebbe, en el texto o en las notas acompañantes, la referencia es a la lección del Rebbe Nachman del Likutei Moharan, sobre la cual el Rabbi Natán ha basado su discurso, en general citada en el párrafo de apertura. Puntos claves. Al final de cada alajá presentamos una selección de puntos claves para ser considerados por el lector. Si bien no son una sinopsis del discurso del Rabbi Natán, esos puntos cristalizan algunas de las ideas principales con un giro hacia las implicaciones prácticas. Apéndices y diagramas. Se han agregado 2 apéndices. El primero es una reseña cabalística de la creación. Provee explicaciones para los conceptos cabalísticos principales que se presentan a lo largo del texto y de las notas. Y el segundo, antecedentes históricos y conceptuales del Likutei Halachot. Explica las premisas básicas de Rabbi Natán al componer los discursos, su contenido, su estructura y su datación, presentando breves reseñas de la historia editorial y de las obras derivadas. Adicionalmente, se han presentado diagramas de los conceptos cabalísticos más importantes. Bueno, entonces, esto es... Aquí sí empieza el libro. Sí, esto es un poquito tedioso de leer, pero es necesario pues como para que quede, como les digo ahí, porque digamos así como unas instrucciones de cómo abordar ya los discursos como tal. Por ejemplo, si fuéramos un poquito más rigurosos, iríamos a leer estos agregados antes de adentrarnos en los discursos como tal, que ya van a comenzar. Bueno, claro que falta leer la introducción del Rabbi Natán al Likutei Halachot, que es muy importante. Ahí hay información muy importante. Pero no sé, Daniel, yo creo que debemos hasta ahí por hoy. Claro, no, ya, pues igual cada uno va estudiando, lo va leyendo, los que puedan conseguir los libros de las referencias, lo van estudiando. Pero bueno, no, ya tremendo, ya, no, ya me has dicho suficiente por hoy. Ya, Dios mediante, después nos vemos. Por favor de Hashem, muchas bendiciones, muchas gracias, compañeros, soldados de la luz. Dios mediante que todos tengamos el libro a la mano, porque pues, la idea es, pues, lo que estaba haciendo Osman es compartir cómo se lee el libro para poderlo entender bien. Y lo vamos a seguir estudiando, pues, Dios mediante un buen tiempo. Entonces ya, mejor de Hashem, después tenemos tiempo para interactuar más. Entonces ya, muchas gracias compañeros, gracias a Hashem, que nos siga ayudando a tener éxitos totales, por favor, a través de Rabbi Nachman de Breslov, Rabbi Nachman Ben Simha y Rabbi Nosson Ben Naftali. Muchas bendiciones. Shalom. Shalom. Shalom, Muchas